En este vídeo vamos a poner a prueba experimentos con la fruta Kitsune que tengo justamente puesta ahora mismo. Para comenzar, lo primero de todo me encantaría subir y conseguir las 3 colas de la Kitsune para poder mostraros lo que tengo en mente. Así que vamos a ver, eliminamos a estos de aquí, aumentamos con esto el medidor de la Kitsune. Esto por aquí, venga, ahí está, queda poco ya. Perfecto, tenemos la Kitsune, nos transformamos y lo más importante de todo, amigos, es comprobar lo siguiente. El primer experimento es ver qué sucede si abro y cojo otra fruta. Por ejemplo, vamos a coger la arena, ¿por qué no? Mismamente, a ver, ok. No sé por qué pasa esto, pero en el pecho, en la parte alta del pecho, tenemos una hamburguesa al lado. Es algo rarete, pero yo la puedo comer también. Ya que estamos, probamos si me la puedo comer siendo una Kitsune. No, primero me tengo que transformar. Bueno, vale, a ver, como primer mito está bien tener de acompañante una fruta, que por arte de magia está limitando, la verdad. Para continuar con los experimentos súper guapos, necesito a un compañero. Súbete a mí. A ver si se sube en mí, perfecto. Y el mito trata de dirigirnos a una zona donde encontremos un puerto, subirnos a un barco y supuestamente podemos hacer que se medio buguee o algo por el estilo y llegar a reventar cosas muy locas. No sé, es como un bug o algo que la verdad no sé si va a funcionar, pero vamos a probarlo. Por ejemplo, voy a coger este de aquí. Y ahora, importante, hay que colocarse de tal manera que él estáis sentado y fijaros, va volando. ¡Hola, hola! ¿Qué está pasando tú? ¡Hola! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? No me lo creo. Hay que probarlo otra vez porque ha sido bastante guapo, pero ha durado muy poco. Entonces, en teoría, compramos el barco. Ahora, hacemos shift y colocamos al personaje suyo en el timón. Está colocado y ahora lo voy llevando yo. No tiene ningún tipo de sentido. Fijaros cómo va. Vamos hiper rápido. Ok. Y yo puedo darle... Oh, no me lo puedo creer, chicos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hemos roto literalmente Blood Fruit. Fíjate. Simplemente... estoy... ¡Oh, no! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Dios! Ok, no me esperaba para nada lo que acaba de pasar. Literalmente la Kitsune se ha convertido en 4 líneas hacia arriba. Esto es súper épico. Si me voy moviendo, también se va moviendo. A ver. Ok, vale, perfecto. Supuestamente, no sé qué va a pasar ahora mismo. Estamos cayendo, no sé qué pasa. Este experimento ha sido brutalísimo y es el segundo, así que imagínate los demás. Para el siguiente experimento vamos a hacer una cosa. Somos 3 Kitsunes, pocas veces se ve tantas Kitsunes, al menos por el momento. Cada uno está apuntando a una persona en especial y cuando yo dé la cuenta atrás, cada uno va a utilizar la habilidad C para ver si utilizamos a la C, me quita vida o nos quitamos vidas o no pasa nada. De esta manera vemos si 3 Kitsunes a la vez se quitan o no vida. Más o menos ya se lo he explicado, así que vamos a escribir 3, 2, 1, ya. A ver. Ok, nos hemos golpeado a la vez. Supuestamente este experimento, pues a ver, yo le he golpeado, él me ha golpeado, vamos a ver. Efectivamente nos hemos quitado vida, pero realmente este experimento creo que no debe ser con la C, debe ser con la X, creo yo. Para probarlo mejor vamos a utilizar la Z y nuestro compañero, el Kitsune, va a contar. Vamos a ver. Vale, mantenemos 3, 2, 1, ya. Ok. Vale, perfecto, nos hemos hecho el daño a la vez. Yo pensaba que solo iba a contar la de 1, pero al parecer nos quitamos daño. Y bueno, pues funciona aunque lo hagamos a la vez. Bueno, un experimento un poco raro, pero ha funcionado. El siguiente experimento, amigos, trata de varios experimentos que todos forman uno grande. Para ello, nuestro objetivo principal es comernos la fruta goma. Nos vamos a comer la fruta goma porque vamos a hacer una cosa bastante épica que creo que va a quedar guay si es que funciona. Vale, nos comemos la goma. Ahora lo que tenemos que hacer es activar la transformación, porque esto va a encadenar una serie de transformaciones que luego puede ser que sea una Kitsune ultra exclusiva. Por ejemplo, activo ahora mismo la goma. Nice. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es comernos la fruta Ghost. Tenemos la fruta Ghost por aquí. Creo que va a dejarme, la verdad. Voy a comérmela y creo que no se me va a quitar lo que es el aura de Luffy. Perfecto, lo seguimos teniendo. Ahora me tienen que eliminar. Vamos a ver, voy a irme a los NPCs para que me eliminen y de esta manera ver si se me pone el aura diferente también, porque sabéis que tenemos ahora mismo la segunda oportunidad de vivir. Vamos a ver si esto funciona o no funciona. Me va quitando vida poco a poco, perfecto. Un poco tarda bastante el NPC, las cosas como son, pero bueno, es lo que toca. Perfecto, ya me queda nada, ya me queda nada, me queda nada, me queda nada. Ahí está, tenemos la forma ahora épica, pero es que todavía quiero hacer una cosa más. Esto no lo he probado, no la tengo ni subida, pero ahora me voy a comer la fruta Falcon, la fruta halcón. Creo que me va a dar, si no me equivoco, unas alas. No sé al 100%, pero vamos a probarlo. No me las da. ¿Por qué no me las da? ¿A la Z? Vale, a la Z, la tenemos, chicos. Y ahora por último, después de tener estas 3 combinaciones de frutas, vamos a ponernos la fruta Kitsune, que la tenemos perma, activamos
Y ahora... ¡No me lo creo, tío! Experimento guapísimo, fijaros. Y es que todavía puede mejorar más añadiendo las 3 colas. Lo tenemos ahora, chicos, 3 colas, el halcón, la goma, la ghost, todo en uno. Fíjense en la evolución de la Kitsune. Y es que todavía mejor con la transformación. Fijaros, soy literalmente todo en uno. Tenemos el halcón por ahí, tenemos la fantasma y luego tenemos la Kitsune con esto que queda feísimo, tío. Lo del halcón le queda fatal, la verdad. Ahora mismo se puede decir que soy la Kitsune más exclusiva de todas las que hay ahora mismo en Bloodfruit, literalmente, porque no hay otra cosa que sea parecida a lo que tenemos ahora mismo. Dejen en los comentarios qué nota le dan a esta obra de arte. El siguiente truco, experimento que queremos comprobar es que uno de ellos se ponga la Buda, que por cierto la tiene en perma, y utilizar el bug de las espadas, para comprobar si se pueden subir encima de mí utilizando alguna fruta y hacer algo todavía más épico. El experimento comienza con esto. Él no tiene una espada doble, pero se puede subir conmigo y fijaros, tiene una pedazo de espada increíble. Y yo creo que si me acerco ahora mismo a los NPCs, va a poder clicarles. Espero que esto sea cierto, porque si esto es cierto, esto sería una locura. A ver. ¿Les puede hacer daño, chicos? No me lo creo, no me lo creo. Esto puede ser una locura para hacer algún tipo de vídeo. Fijaros, chicos, todavía más guapo con una espada doble. Es incluso impresionante y creo que daría miedo que te vieran con esto por ahí, la verdad. Yo creo que si alguien ve esto, debería de correr, porque parece un caballo con el hombre arriba con 2 espadas, algo bastante guapo. El siguiente experimento es también encima de la Kitsune. Se va a tener que poner la portal y debe hacer la habilidad de la portal para ver si se hace invisible o algo por el estilo dentro de mí, o sea, encima de mí. Vamos a ver si puedo o no. Mira, se hace invisible, pero no pasa nada, ¿no? Entiendo que no está pasando nada. A ver, prueba otra. Ahí está. No, o sea, este experimento no acaba de... Bueno, sí que funciona más o menos, pero es un experimento un poco cacota, la verdad. No merece mucho tiempo ese experimento. F por él. Siguiente mito no tiene que ver mucho con la Kitsune en cuanto a fruta, pero sí que tiene que ver con la update añadida con ella. Y es que, si nos vamos hasta aquí arriba, podemos encontrar en Tiki una nueva zona secreta. Y creo que se encuentra, si no me equivoco, debajo de esta isla. Aquí abajo seguimos bajando y esto de aquí que está roto, si entramos, pues la verdad no tengo mucha idea de lo que puede ser, pero es un sitio bastante épico en el que encontramos unos libritos, encontramos una bola del mundo por aquí, candelabros, incluso también encontramos unas anclas por aquí. La verdad es una zona secreta interesante y bueno, pues verdadera. Sabemos que la Kitsune por el agua funciona bien, bastante rápido y no tiene ningún tipo de problema, pero pasa lo mismo con la mamut, otra fruta bestia que ya subimos en su momento. Pues ¿resistirá al agua la fruta mamut y será más o menos como la Kitsune? Pues para ello me transformo. Oh my god, no me lo creo. Somos también un mamut bugueado. Ok, tocamos el agua y a ver qué pasa. No, tío, no funciona este experimento. El agua hace daño a la mamut, aun siendo esta forma. Fijaros, acabo de ser eliminado. No me gusta esto. El siguiente experimento, amigos, es con las Kitsunes. Que cada persona que no tenga la Kitsune se ponga encima de nosotros, porque vamos a hacer una cosa muy loca que si funciona te va a explotar la cabeza. Lo tenemos, estamos todos literalmente con la montura, menos este hombre de aquí. Pobre él, la verdad, pobre él, te queremos. Síganme, ahí va, van a venir los Kitsunes conmigo y vamos a comprobar una cosa con el tema de las raids. Porque, amigos, si no me equivoco, el máximo de personas posibles en una raid es de 4. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué pasa si con la Kitsune compramos una raid y todo esto, además de llevar encima a una persona? Así que vamos a ver qué pasa. Estamos todos preparados, tengo mucho hype. Cada uno tenemos a una persona puesta. A ver qué pasa. Ok, cargando mapa, tengo mucho hype de ver si somos 8 personas o si somos 4. Si somos 8, esto te explota la... No me lo creo, tío. Perfecto, tío, Dios. Fijaros, si ellos se bajan pueden hacer la raid completamente fácil y rápida. Y ahora somos 8. Ostras, chavales, vaya pedazo de experimento más loco que acabamos de comprobar. El siguiente experimento es ver si una Kitsune se puede montar en otra Kitsune. ¿Le damos a la E? No me creo que esto sea posible. Y de esta forma sí me deja. Esto es un poco raro porque ahora en vez de tener 4, 5... Con esta forma tenemos 5, 6, 7, 8 colas. Ojo, poquita broma. Gente, vamos a comprobar otra cosa que si funciona es una locura. Se trata de que una persona que esté con Kitsune y yo encima de ella, si se desconecta, vamos a ver qué sucede. No sé si va a pasar algo o no va a pasar algo. Vamos a ver si se desconecta o pasa alguna cosa rara, se queda el personaje bugueado. ¡Fíjate cómo voy!
No puede ser, tío, no puede ser. Fijaros cómo voy. No. Fíjate, no me lo puedo creer, chavales. Ahora mismo, oh, ok, Dios santo, tío. Voy a quedarme así todo el rato, literalmente. Yo si me transformo, ¿pasa algo ahora? ¿Se quedará rara? No se queda rara. Ok, increíble. Me gusta mucho la transformación. Es algo épica, fijaros. Parece que estoy ahora mismo como Harry Potter. ¿Las kitsunes intimidan a la gente? Pues creo yo que... A ver el experimento. ¡Dios! Yo creo que sí, chavales. Fijaros. Los 4 kitsunes, ahí está. ¡Dios! Muy guapo. Así que amigos, estos han sido todos y cada uno de los mitos que hemos comprobado de la kitsune y de más cosas. Revienten el video like y suscríbanse para que traiga más Blox Fruit en un futuro. Chao.